Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de Expo Mecánico Automotriz Internacional en el 2020. Mi nombre, José Ubaldo Gómez, yo soy ingeniero de soporte técnico y comercial de la marca Autel. Para el día de hoy vamos a tener un excelente tema. Vamos a conocer y vamos a profundizar sobre los sistemas ADAS. En este caso, vamos a tener la posibilidad de reconocer los diferentes elementos que hacen parte del sistema y podemos también identificar cómo es su funcionamiento. Entonces, veamos. Bueno, en este caso, las capacitaciones las vamos a dirigir desde Autel Training Academy. Entonces, calibración estática y dinámica de ADAS. Hoy en día, la tecnología automotriz nos ha permitido ir incrementando las diferentes automatizaciones en cuanto a los equipamientos que hacen parte de los vehículos. Entonces, nace este sistema basados en la seguridad vial. Entonces, estos sistemas van enfocados a seguridad vial. ¿Qué es ADAS? ADAS, en sus siglas, es el sistema de asistencia avanzada al conductor. ¿Cuál es el objetivo real de esta tecnología? El objetivo real de esta tecnología es incrementar la seguridad de los ocupantes y reducir así los accidentes. ¿Mediante qué? Mediante advertencias de peligro y o correcciones, sea en la dirección, sea en el freno, hacia el vehículo, en este caso nuestra agente vial. También, ¿qué puede hacer? Puede variar la velocidad y la dirección del auto para evitar que posibles colisiones, un volcado o accidentar a alguna persona que esté en la vía. Bueno, ¿qué tenemos hoy en día? Entonces tenemos hoy en día varios sistemas, ¿sí?, que van incorporados en los vehículos y están relacionados con elementos que se van a posicionar en la periferia del vehículo de tal manera que estos elementos permiten al vehículo censar qué elementos, qué agentes viales, como una persona, otro automóvil, un motociclista o una persona que va en bicicleta. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Estos elementos, los sistemas pasivos y los sistemas activos, son los que nos permiten en este momento tener la información de la periferia del vehículo. ¿Qué hacen estos elementos? Estos elementos monitorean pues esas condiciones, alertan al conductor mediante luces, testigos, mensajes, alarmas y o sensaciones como vibraciones, sea en el asiento, en el volante, en el freno, en el cinturón, de tal manera que esto puede alertar al conductor de una condición de peligro. Hoy en día, los vehículos son agentes que normalmente están circulando por las vías del territorio nacional y en su periferia comparten con otros elementos, como lo acabamos de decir. Estos elementos deben ser monitoreados para que el vehículo alerte al conductor en puntos donde su visibilidad o por las condiciones de la vía no tenga buena visibilidad, él le advierta. ¿Qué podemos hacer con los sistemas activos? Entonces, él puede acelerar el vehículo, desacelerarlo, detenerlo totalmente, hacer una maniobra de direccionabilidad, es decir, mover la dirección electroasistida del vehículo. Y en este caso, pues, frente a un obstáculo o frente a un elemento que se esté presentando. ¿Qué elementos intervienen en este momento? Intervienen los módulos del freno, el ABS, intervienen los módulos de la dirección electroasistida o variable que tenemos en el vehículo. También puede estacionar el vehículo y hacer algo como alinear las luces en caso de que se presente una curva o en caso de que la visibilidad sea reducida. Entonces, estos sistemas se están incorporando hoy en día a nuestros vehículos. ¿Qué tenemos también ahí? ¿Qué otros tipos de sistemas incorporan a ADAS? Entonces, bueno, vamos a tener incorporado sistemas de adaptadora de crucero, vamos a tener aviso de colisión trasera, aviso de cambio de carril, ¿sí? Nos permite visualizar las condiciones cuando hay nubosidad o cuando la vía no está correctamente iluminada. Entonces tenemos aparatos de visión nocturna. Y también nos permite informar si nuestro vehículo frontal, el que va delante de nosotros, reduce su velocidad de modo brusco o está reduciendo su velocidad y hay poca visibilidad, nos permite visualizar.
También nos permite mostrar en algunas condiciones de terreno si tenemos en algún momento algún obstáculo en la vía cuando estemos haciendo maniobras de parqueo. Hay otras condiciones que nos permiten identificar si posiblemente hay algún vehículo que se esté desplazando o que tengamos que hacer alguna maniobra. Él nos va a avisar en el momento que esté desplazándose este vehículo que nos acompaña en la vía. Estos elementos o estos tipos de sistemas que se incorporan en la tecnología de ayuda a la conducción, básicamente lo que están es agudizando o ampliando los sentidos del conductor. Simplemente es, hay cámaras, hay radares, hay sonares, hay un nuevo término que vamos a verlo más adelante, que son lidares, que lo que van a hacer es ampliar los rangos de control de la periferia del vehículo. ¿Qué más vamos a tener ahí? Entonces, ¿qué componentes hacen parte de este sistema y qué componentes ingresan al vehículo en cuanto al control de la periferia? Entonces, aquí aparecen los radares, que lo habíamos utilizado anteriormente como accesorio para nuestra maniobra de parqueo, para que nos avisara en la parte posterior de nuestro vehículo si había un obstáculo o algún elemento que estuviese generando obstrucción para que el vehículo se posicionara. ¿Estos de qué rangos venían? Venía uno de corto alcance, uno de mediano alcance o rango y uno de largo rango. Entonces, ya las distancias de medición son mayores. Entonces, ya podemos ver un objeto, es decir, un vehículo que venga por la parte posterior de nuestro vehículo. A mayor velocidad, él ya empieza a detectarlo desde varios metros de distancia para poder identificar si se corre riesgo de que se presente una colisión. Más adelante vamos a tener los sonares. Estos sonares son sensores ultrasónicos. Entonces, ya trabajan a través de ultrasonido, lanzan algunas señales que van a golpear o a entrar en contacto con elementos como otro vehículo, como un obstáculo en el camino, sea una señalización en la vía, sea un elemento que esté dividiendo el carril. Él nos va a avisar a través de ultrasonido. Entonces, casi que en este momento lo que está haciendo es lanza una onda, la onda golpea el objeto, se genera una respuesta de esa onda, llega al vehículo y permite determinar la distancia en la cual se encuentra el objeto. Vamos a tener también cámaras, en este caso una cámara mono o estereoscópica, ¿sí? Esta cámara mono o estereoscópica nos va a permitir identificar situaciones que estén presentando en la vía, elementos que se puedan visualizar, y muchas de estas cámaras nos van a identificar o nos podrán mostrar a través de algún elemento, como puede ser el radio multimedia en el vehículo. Podemos visualizar en ese caso el objeto. Algunos vehículos lo traen pequeñas pantallas que van dentro del cuadro de instrumentos. O también en el espejo retrovisor nos puede iluminar o visualizar el objeto. En algunas marcas ya tenemos vehículos que pueden dar la sensación de 360 grados. Hay cámaras ubicadas estratégicamente en el vehículo que toman los diferentes ángulos del vehículo precisamente para poder tener una sensación de una vista aérea del vehículo desde la parte alta y podemos visualizar todo su entorno. Aquí ya empieza a entrar un término que se utilizó inicialmente en estrategias militares, que son los lidares. Los lidares son básicamente radares, pero estos funcionan con una función láser. Entonces, hay un láser que se dispara, el láser recorre una distancia, genera un reflejo, y ese reflejo es el que él determina como una posición del elemento. Es decir, que nos pueden mostrar con más precisión este tipo de elementos. Hay un sensor térmico o infrarrojo, que es esos sensores térmicos e infrarrojos que nos permiten visualizar. Cuando hay poca visibilidad o la luz es bastante baja, pues tenemos en este caso tenemos algunos elementos que no podrán ser vistos por el conductor. Por ejemplo, animales en la vía, por lo menos otro vehículo que esté cerca a donde esté el auto. Él va a permitir visualizarlo de una manera completa para tener en sí información de las diferentes condiciones. Entonces, entran
básicamente una serie de componentes que nos van a permitir. ¿Qué vamos a tener aquí? Entonces van a venir cámaras simples estereoscópicas de visión nocturna, radares, ya lo vimos en espejos, de corto, de mediano, de largo alcance, lidares y sonares. Ya en este caso, a medida que la tecnología va avanzando, vamos incrementando la cantidad de elementos o cantidad de componentes que van ingresando al sistema. ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a tener en este caso los componentes que están presentes en ADAS. ¿Qué tenemos en estos elementos que están presentes en ADAS? Vamos a tener en la parte posterior las cámaras, radares, en este caso vamos a tenerlos sobre los puntos ciegos. Vamos a tener ultrasonidos que están en la parte posterior. Hay un rango de protección. Cámaras laterales que normalmente están ubicadas en el espejo, en este caso también para identificar puntos ciegos. Una motocicleta, una bicicleta que se encuentre en el costado del vehículo, poderla ver. Y en la parte frontal vamos a ver radares de largo alcance. En este caso vamos a tener también funciones como lidar, las cámaras que también se encuentran en la parte posterior y parte lateral del vehículo. Y si se dan cuenta, vamos a encontrar todos los elementos dándole una protección exterior al vehículo de 360 grados. Estos componentes, dependiendo de las marcas, dependiendo del nivel de equipamiento del vehículo, tendremos uno o varios elementos instalados en el vehículo. No quiere decir esto que a medida que se van instalando componentes, obviamente se va mejorando la capacidad de información que le llega al vehículo y va a transmitirla al cliente. En este caso, dependiendo, pues lo habíamos dicho, dependiendo de cada marca, se van equipando diferentes elementos. Bueno, ¿qué más tenemos acá? En algunas condiciones de los componentes, vamos a encontrar elementos que nos pueden generar mayor o menor información al vehículo dependiendo del nivel de equipamiento del auto. ¿Dónde están ubicados esos componentes? Y lo acabamos de ver. Entonces, están ubicados en los espejos laterales, en este caso, como lo vemos acá, una cámara. Vamos a verlo en los cristales parabrisas, la parte frontal. Vamos a verlos en la parrilla cajuela, la parte del radar, ¿sí? Vamos a tener también acá algunas informaciones acerca de las defensas delanteras. Entonces aquí detrás de esas rejillas que vienen protegiendo el vehículo, ahí vamos a tener algunas informaciones acerca de este tipo de elementos. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy en día? Los retos que tenemos en cuanto al diagnóstico, servicio y reparaciones. Entonces, hoy en día vamos a ver que para las reparaciones de nuestros vehículos vamos a tener diferentes elementos o diferentes condiciones que debemos tener. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Entonces, necesidades de servicio para reparación de los sistemas ADAS. Los sistemas ADAS requieren, pues obviamente, calibrarse. ¿Por qué requieren calibrarse? Porque el nivel de precisión de la lectura que hacen estos elementos es bastante alta y desde que se montan en una fábrica en ensamble, se hace un ajuste inicial. En este caso se hace ajustes geométricos y ajustes a nivel de software para que el vehículo esté en óptimas condiciones de funcionamiento. Los sistemas ADAS, entonces, ¿cuándo requieren calibrarse? Cuando tengamos un desmontaje de la defensa trasera, en este caso por un golpe de la parte trasera o por un retoque que se tenga que hacer en el área de pintura. Reemplazo del cofre o cajuela, en este caso de la parte frontal del vehículo. Reemplazo de cristal del parabrisas, en este caso de la parte que se encuentra superior. ¿Por qué cristales? Porque vamos a ver que en la parte frontal, como lo vimos en la anterior presentación, hay una información de cámaras. Módulos o componentes, en este caso, si se reemplaza algún componente por golpe, por deterioro, por daño, por uso, requiere también una calibración. Reemplazo de los espejos laterales, sensor de movimiento del vehículo, en este caso que haya sido roto o haya sido golpeado, reparación o ajustes en la suspensión. En este caso, aquí nos dice que cuando se hace alineación de la dirección del vehículo, una alineación de la dirección, en ese caso debemos modificar el ángulo de aprendizaje que tenemos en la dirección eléctrica asistida y eso ya nos implica que el sistema ha permitido o se ha modificado los ángulos o parámetros del tren delantero o tren trasero y debemos hacer un ajuste como tal al sistema. Bueno, ¿qué necesidades de servicio tenemos y por qué debemos reparar? Los síntomas más comunes que tienen nuestros clientes después de que el sistema se encuentra con algún defecto,
pues es el encendido de alguna información sonora o alguna información visual sobre el cuadro de instrumentos del vehículo, o en su caso sobre algún elemento como lo puede ser el sistema, presenta algunas vibraciones, jaloneos. Esto podría pues estar relacionado con alguna calibración del sistema. Entonces, así como se están agregando día a día estos sistemas activos y pasivos a los módulos, se empieza a generar también otras condiciones. En ese caso, reparaciones de fallas. Las reparaciones de fallas, digamos, lo más común son sobre los sensores. Entonces, aparentemente, los más comunes son los sensores de velocidad, los módulos ABS, que es el freno antibloqueos, los sistemas de freno electrónico, sensores de ángulo de dirección y desvío, los módulos de dirección eléctrica asistida, sensores de mariposa o de pedal y los sistemas de control crucero, entre otros. Entonces, aquí ya vemos que estos sistemas o los síntomas asociados a estos sistemas que empiezan a generar algún problema de operación pueden estar asociados a una mala calibración del sistema. ¿Qué vamos a tener ahí y cuáles son los rangos de operación que tiene el sistema? Entonces, aquí tenemos nuestro vehículo cliente. Tenemos ya nuestro vehículo cliente que se encuentra haciendo un avance sobre la vía. Entonces, vamos a tener algunos rangos, ¿cierto?, de operación de cada uno de los elementos. Entonces, hablamos que el rango más cercano está a 30 metros desde la parte frontal de nuestro vehículo. A medida que vayamos viendo la escala de operación, vamos viendo que van aumentando. En este caso, vamos a subir hasta 60 metros. Y ya vamos a tener elementos mucho más avanzados, en este caso, una cámara, que ya nos va a dar un rango hasta de 200 metros desde la parte que está siendo censado, está siendo visualizada por el elemento que está censando. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se dan cuenta, los ángulos de operación de cada uno de estos elementos van yendo o se van ampliando a medida que la distancia se va aumentando. Es decir, que si algún elemento no está bien calibrado o en su calibración, o el técnico, en este caso, el agente que hizo la reparación en el vehículo, no dejó bien calibrado el sistema, vamos a tener como respuesta que nuestro sistema va a tener ángulos fuera de rango y distancias de operación no adecuados. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque acarrearíamos en ese caso como taller de servicio, acarrearíamos la responsabilidad de que este sistema quede operacional y quede correctamente calibrado. Vamos a ver, por ejemplo, aquí alguna información. Entonces, si la cámara se encuentra bien calibrada, pues vamos a tener un rango de operación adecuado, va a tener una distancia de operación acorde. Si hay alguna variación como tal en esos rangos o en esas calibraciones, pues vamos a ver que nuestra respuesta va a ser menor. Entonces aquí vamos a tener una respuesta a 65 metros o vamos a tener una respuesta a 100 metros dependiendo del objeto donde se encuentre. Decimos que en una unidad de estas, en una cámara, por ejemplo, que tenga un grado de desviación. Un grado de desviación le daría en distancia más o menos 168 centímetros de desvío o de descalibración del sistema, más o menos a esta distancia de 100 metros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro vehículo, nuestros elementos deben quedar correctamente alineados y correctamente parametrados en el momento que hacemos las reparaciones para evitar precisamente que cualquier pequeña desviación, como vemos acá, muy pequeña, de solamente un grado, nos genere como tal una respuesta inadecuada o una acción no acorde a lo que se está esperando en el vehículo. ¿Qué podría pasar? Que el vehículo del vehículo que está en la parte frontal esté en el otro carril y nuestro carro involuntariamente se genere una acción sobre el freno, reduciendo su velocidad y produciendo, en este caso, en cambio de producir seguridad, puede producir un riesgo de accidente de algún vehículo que venga en la parte de atrás y que se active intempestivamente el sistema de frenos. Entonces, es muy importante que esto se conozca, se verifique para que nuestro sistema quede correctamente alineado y correctamente trabajando. ¿Qué necesidades de servicio tenemos hoy en día para reparación de estos sistemas? Entonces, ya vamos a hablar algo que es calibración, o lo que veníamos hablando de calibración. Es indispensable en qué talleres o en qué lugares de servicio. Entonces, en los talleres que hacemos mantenimiento, donde hacemos alineación
y suspensiones, donde cambiamos brazos, donde cambiamos flechas, donde cambiamos componentes, requerimos como tal que exista este tipo de elementos para después de realizar las reemplazos, intervenciones y ajustes sobre los sistemas de suspensión o trenes del vehículo, se pueda hacer una correcta calibración del sistema. En los lugares donde se cambian vidrios y parabrisas, entonces veíamos en la presentación están todos los elementos que hay cámaras ahí, entonces cuando se reemplaza el parabrisas, algunos elementos se deben retirar o van adheridos al parabrisas y requieren el reemplazo. Y el otro aspecto donde vamos a tener la necesidad de utilizar estos elementos es en las reparaciones de carrocería. Entonces, en carrocería, cuando reemplazamos bumper o máscara frontal, máscara trasera, donde reemplacemos elementos de como el capó o como la tapa del compartimento de motor, requerimos en ese caso hacer ajustes porque en esos elementos están fijados y están calibrados algunas cámaras y algunos elementos que hacen parte del sistema. ¿Qué más vamos a tener ahí? A nivel de las necesidades de servicio. En el taller, ¿qué debemos tener nosotros para poder hacer este tipo de elementos después de presentarse algún incidente sobre ellos? Entonces, hay que tener, pues, obviamente, conocimientos y experiencias. Entonces, esta primera capacitación que tenemos sobre sistemas HADAS, pues, es el abrebocas para informar que existe el sistema, qué elementos hacen parte del sistema. Y, pues, obviamente, sobre cada marca y sobre cada vehículo, dependiendo modelo y nivel de equipamiento, pues, vamos a tener diferentes elementos que debemos ir verificando en el momento que estemos haciendo los controles. Información de servicio. Entonces, debemos tener manuales de reparaciones, calibraciones específicas por cada fabricante y condiciones de aparición. Nuevo perfil del mecánico automotriz. Bueno, entonces ya tenemos que tener personas que tengan la experticia y el conocimiento, en este caso, las capacitaciones adecuadas para hacer este tipo de intervenciones. Pero el técnico no solo puede hacer con su conocimiento este tipo de intervenciones, sino requiere también de otros elementos, en este caso, equipos y herramientas. Entonces, aquí ya hay una parte de ajuste que se va a hacer mecánico, se va a hacer manual, se va a hacer con las manos, pero vamos a tener un ajuste que se va a hacer electrónicamente en un software, electrónicamente en un componente para hacer ajustes de los sistemas. Entonces, vamos a identificar que aquí ya requerimos de elementos de nueva tecnología, herramientas y útiles, elementos que nos van a permitir, en ese caso, hacer los ajustes necesarios. Entonces, ese es el nuevo perfil, lo acabamos de ver, del mecánico automotriz para que pueda atender estas nuevas tecnologías que van a empezar o ya están en el país, ya están llegando a los países de Latinoamérica y requieren pues los diferentes ajustes. Vamos a ver entonces a nivel general cuál es el procedimiento de calibración de estos sistemas. Entonces, vamos a ver que hay unas soluciones al diagnóstico. Los sistemas avanzados de ayuda al conductor, EIDAS, están diseñados para ayudar al conductor a evitar colisiones por medio de alertas, imágenes de cámara o tomando el control del vehículo. El Maxisys EIDAS es el ejemplo más reciente de la determinación de Autel por ofrecer a sus clientes equipos superiores de última tecnología, software y servicios diseñados para reparar los complejos sistemas de los vehículos de hoy. El software EIDAS de Autel, inspirado en los técnicos, ofrece diagnosis polivalente a nivel original y calibraciones de precisión milimétrica para una amplia cobertura de vehículos. Instrucciones paso a paso y vídeos de demostración ofrecen guías precisas y enseñan al técnico a usar el EIDAS Autel correctamente y a calibrar con éxito para que el vehículo recupere su estado normal. Maxisys EIDAS, flexible, preciso y fácil de usar. Bueno, entonces vimos algo muy importante, preciso, flexible y fácil de usar. Entonces, estas tecnologías o estas herramientas, podemos decirlo así, nos permiten rápidamente tener unas condiciones de trabajo muy fáciles. Entonces, procedimientos de calibración estática, entonces es lo que hacemos nosotros como técnicos en los talleres. ¿Qué requerimiento debemos tener? Entonces, ambientes controlados, buena iluminación y control de brillos. Recuerde que vamos a calibrar algunas cámaras. Las cámaras funcionan
por todo lo que tiene que ver de las leyes de las ópticas. Entonces, si hay reflejos, falta de iluminación, pues vamos a tener como respuesta una mala calibración. No tener ventanales que nos generen, pues obviamente, entradas de rayos solares fuertes al lugar de trabajo, no desorden en paredes de fondo, pisos bien nivelados, objetos y patrones y accesorios, que es lo que vamos a tener en este equipo ADAS, procedimientos y especificaciones de calibración. Aquí ya vamos a tener algunas condiciones. Procedimientos de calibración dinámica. ¿Qué requerimos? Entonces, buenas condiciones climáticas, que no esté lluvia, que no esté la nubosidad, que las condiciones de visualización de la vía sean muy buenas, la limpieza de nuestro vidrio panorámico, la limpieza de los componentes que van a ser calibrados. ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos marcas de carril en buen estado, entonces escoger una vía que tenga las líneas demarcadas adecuadamente con las condiciones estándares que se están estableciendo en este caso para la marcación de vías, que hayan objetos al lado de la carretera en este caso, que estos objetos se puedan visualizar para poder hacer así mismo la calibración, mantener lo más posible la velocidad de 51 kilómetros por hora, más de 51 kilómetros por hora o 32 millas por hora y cambiar de carril lo menos posible. En este caso, esto se hace en algunos vehículos que tienen la calibración dinámica. Entonces, nuestro útil de diagnóstico, nuestro equipo de diagnóstico, nuestro escáner, va a permitir entrar en comunicación con el elemento a calibrar, va a generar como tal una respuesta sobre el elemento que vamos a trabajar y él nos va a determinar las condiciones de ajuste y se hace el ajuste de modo dinámico. Las calibraciones estáticas y dinámicas. Algunos vehículos requieren una o los dos tipos de calibraciones por separado. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos? Hay marcas como lo es Honda o Subaru, que la calibración estática se hace en un ambiente controlado. Entonces decimos bien nivelados los pisos, buena iluminación. Hay unas calibraciones dinámicas que hace bajo algunas condiciones de manejo. Cada fabricante nos ofrece o nos da una muestra o una verificación de este tipo de calibraciones en modo de sus funciones o en modo de sus elementos montados en el vehículo. ¿Qué más vamos a tener ahí? Vamos a ver cómo es el porcentaje que se tiene a nivel de las calibraciones que tenemos hoy en día en los vehículos que están comercializándose en el mercado latinoamericano. Tenemos calibraciones estáticas en un 56%, entonces muchas de estas calibraciones se deben hacer en nuestro taller antes de sacar a rodar el vehículo en prueba de ruta dinámica o en prueba funcional. Hay una prueba dinámica que se hace, entonces tenemos el 37%. Estas dos también pueden ser combinadas, ¿cierto? Una prueba estática, una calibración estática y una calibración de reajuste dinámico. Una estática y dinámica que serían un 5%, ¿sí? Que serían las dos simultáneamente. Y una calibración dinámica o estática o dinámica, que sería un 2%. Entonces, ahí ya nos dice que en la mayor cantidad de intervenciones que tengamos que hacer van a ser a nivel de las verificaciones que hagamos en nuestros talleres con herramientas adecuadas para este tipo de procesos. Esto nos va a permitir que, ¿qué se requiere? Pues, ¿qué requerimos nosotros para tener una solución en nuestros talleres y en nuestros servicios? Pues requerimos equipos de verificación, equipos, en este caso como lo tenemos acá. Entonces, ¿qué requiere un centro de servicio? Requiere pues un equipo de diagnóstico, en este caso un Autel. Autel nos ofrece el equipo ADAS con todas sus características. Entonces vamos a tener el equipo de diagnóstico, es decir, una tableta o una tablet con una interfaz de comunicación hacia el vehículo, una serie de software internos dentro de la misma máquina que nos van a permitir pues hacer la calibración del sistema. Accesorios y patrones. ¿Qué accesorios y patrones debemos tener en este caso? Entonces los accesorios y patrones que debemos tener es una panel. En este caso el panel varía dependiendo del tipo de vehículo, dependiendo del tipo de tecnología que viene colocada en el auto, entonces va variando. La parte donde va fijada es un marco de calibración estándar, se llama marco de calibración estándar porque él nos va a permitir es hacer la parametrización de este panel frente al vehículo, es decir, alinearlos geométricamente, que ambas piezas queden totalmente perpendiculares, tanto el equipo de calibración como nuestro vehículo que va a ser objeto del ajuste.
Y ya ahí van a ver, como lo decíamos, diferentes paneles dependiendo de la marca. Entonces, para Honda te damos un tipo de target o un tipo de panel que va ubicado. En Nissan tenemos otro tipo de panel. Y finalmente, va acompañado de información de procedimiento. En nuestro video nos decían es de una manera fácil y sencilla. Fácil y sencilla, ¿por qué? Porque vamos a tener en nuestro vehículo, dependiendo de la marca, el fabricante ha generado procedimientos. Y esos mismos procedimientos se han estandarizado y se plasman, en este caso, en el MaxiSys ADAS. Entonces, ¿ahí qué vamos a tener? Vamos a tener diferentes informaciones de procedimiento, diferentes informaciones de cómo se hacen los servicios y diferentes condiciones de aparición o en diferentes condiciones de proceso. ¿Qué vamos a tener finalmente? Vamos a tener una herramienta que nos permite hacer un diagnóstico completo de nuestro vehículo, un prediagnóstico y un postdiagnóstico. Nos permite hacer una verificación con un hardware que está correctamente calibrado para que genere la confianza necesaria en nuestro servicio. Y finalmente vamos a tener información de procedimientos para que nuestro técnico sepa qué hacer en cada uno de estos servicios. Bueno, ¿qué más requerimos ahí? Necesitamos un centro de servicio. En nuestro centro de servicio requerimos un área de trabajo nivelada de 12 por 6 metros aproximadamente. Esta es lo podemos hacer tanto en nuestra bahía de alineación o puede ser por separado dependiendo del propósito para el cual estemos trabajando. Entonces, si tenemos un área donde tengamos el espacio para colocar el equipo ADAS y no tengamos el elevador de 4 columnas para alineación, ahí podemos hacer el servicio. O si tenemos nuestro elevador de 4 columnas para hacer procesos de alineación de dirección, pues podemos también ubicar este elemento para poder hacer. Si se dan cuenta, pues normalmente nos piden siempre nivelado. Vamos a dejar el vehículo geométricamente en una superficie plana. Las distancias que nos están dando informaciones precisamente para que en este espacio se puedan ubicar los diferentes componentes que van a ser parte de la calibración, las diferentes herramientas, los diferentes útiles que nos van a ayudar a hacer todo el proceso de calibración y todas las condiciones que debemos tener en este caso para hacer el proceso de calibración del sistema. Ya vamos a tener unas soluciones en diagnóstico y calibración de este sistema. Vamos a tener el MaxiSys ADAS base, que es el MS908S. Este nos permite hacer pre-scan y post-scan del sistema. En el MaxiSys ADAS Pro también vamos a tener la opción de hacer la verificación. En este caso son los escáneres MaxiSys con el paquete de software de calibración ADAS instalado y listo para ser activado. Y vamos a tener el software para talleres que ya están ubicados. En este caso, si ustedes tienen los equipos se les puede instalar o se les puede agregar este software precisamente para hacer todo el tema relacionado con la puesta en vigilancia y vigencia de este sistema y poder utilizarlo en el taller. ¿Qué necesitaríamos adicional a esto? Pues obviamente, requeríamos pues todo lo que son los sistemas, o sea, la información de manual, las informaciones que tenemos hoy en día, todos los datos. Aquí nos da también precisiones acerca de las distancias que debemos tener en cuenta para cada una de las calibraciones, dependiendo del fabricante y dependiendo de la marca del equipo que esté montado en el vehículo, varía estas informaciones. Ahí ya pues vamos a tener algunas condiciones de los elementos, en ese caso los útiles que vienen, los elementos que vienen dentro de cada una de las herramientas de calibración. ¿Precisamente para qué? Para lograr que el elemento se fije en el vehículo y pueda emitir información para la calibración que se debe realizar. Ya aquí pues nos permite hacer controles, ajustes, alineaciones y verificaciones de la perpendicularidad del equipo con respecto al auto para hacer las condiciones de calibración y nos va mostrando paso a paso qué debemos hacer. Entonces, más que una herramienta, vamos a tener una información detallada, una información real de lo que estamos haciendo y ejecutando en cada uno de los elementos. Y ya nos va a mostrar algunos accesorios adicionales que vamos a tener en cuenta o que vamos a tener o vamos a utilizar en este caso para hacer cada uno de los procesos. Aquí ya vamos a mostrar es lo que se requiere
o lo que se tiene en este caso para el hardware. Entonces, en hardware, ¿qué vamos a tener? Entonces, vamos a tener un paquete básico que va a tener un target o un tablero patrón. Vamos a tener una barra deslizable, un patrón de calibración con un elemento de verificación. Vamos a tener aquí también unos patrones dependiendo de la marca que estemos calibrando. Vamos a tener en este caso mordazas de ruedas para la fijación de los elementos, en este caso los láser que nos van a hacer van a poner perpendicular al vehículo con este objeto. Vamos a tener aquí también reflectores para otros elementos. Y aquí vamos a tener diferente. Entonces ya este es el paquete básico que está en el recuadro verde. En el recuadro azul vamos a tener un paquete básico más un paquete adicional, en este caso el común 1, donde vamos a tener ya marcas como los soportes para LKA, soportes para marcas como Honda, soportes para marcas como Nissan Infiniti, Renault. Vamos a tener aquí para Toyota Lexus, para Mercedes, y ya se amplía como tal la cobertura que tenemos. Entonces, dependiendo de las marcas que yo trabaje en mi taller, dependiendo de los elementos que tenga que elaborar, que tenga que trabajar en mi vehículo, es la cantidad de necesidades o elementos o herramientas que requiero. Ya aquí vamos a tener un paquete ADAS básico más un paquete común 1 más una opción 2, que ya vamos a incluir la totalidad de los elementos que requieren. Entonces aquí ya vamos a tener patrones de calibración para Ford, patrones de calibración para Porsche, para Volkswagen, para la línea PSA. Y ya vamos a ingresar aquí patrones de Nissan, el LDW tipo 3. Vamos a tener aquí otros patrones de calibración y ya vamos a tener en la parte central, vamos a tener algunos elementos más avanzados que van a ser en ese caso nuestros elementos para calibrar lo que son radares, ¿sí? Elementos para calibrar lo que son sonares, elementos para calibración de aparatos de visión nocturna, en este caso como lo tenemos aquí para la marca Porsche, para la marca Audi, para la marca GM y Volkswagen. Y vamos a tener aquí calibración para otros elementos, en este caso parte trasera de aparatos de visión nocturna para Mercedes-Benz. Si se dan cuenta, dependiendo de la marca, dependiendo de los elementos que vayamos a tener, asimismo vamos a tener una serie de condiciones o una serie de elementos pues que nos van a generar como tal informaciones acerca de los procesos a hacer en calibración. Vamos a tener un nuevo elemento. Este elemento es el Maxisys ADAS MA600, es el sistema LDW, donde si ustedes visualizan en la parte izquierda, hay un elemento mucho más dinámico, mucho más fácil de transportar, más portable, podemos decirlo así, donde pues tenemos una estructura principal que se puede plegar, tenemos un soporte de diferentes targets, un láser que nos va a permitir patronar el vehículo con respecto al dispositivo de estructura, en este caso nuestro target de calibración, un láser bidireccional, unos reflectores para hacer la parametrización, líneas de plomada, en este caso para garantizar la geometría del vehículo con respecto al equipo, paneles reflector traseros y obviamente nuestro patrón de calibración. Entonces, este equipo lo tenemos disponible y es básico para el tema de calibración. Tenemos patrones aquí como lo es el LDW común, y entonces vamos a tener diferentes patrones, diferentes componentes que van a ser parte del sistema, ya van adicionales a nuestro paquete básico o nuestro sistema ADAS, y vamos a tener patrones LDW común tipo 2. Entonces aquí ya buscamos otros elementos como lo son la marca Nissan, la marca Mazda, la marca Mitsubishi, Mazda, Mercedes-Benz, Hyundai y calibración en el sistema Subaru. Cada elemento va ido o se va asociando a un vehículo dependiendo del nivel de equipamiento que tenga en este caso cada vehículo. Vamos a ver en las soluciones ADAS demostración de calibración ADAS. Entonces, vamos a ver cómo se hace la calibración, cómo es la demostración como tal del sistema. Entonces, aquí tenemos nuestro vehículo ya en nuestro taller. Vemos que ya el entorno está bien iluminado, no hay reflejo, no se ve ningún foco que esté reflejando sobre los componentes antes como cámara, como panel frontal, como paneles traseros de calibración. Entonces, aquí ya nos permite tener como tal unas informaciones adecuadas del entorno donde vamos a hacer la calibración del vehículo.
Entonces, aquí ya, ¿qué tenemos? Entonces ya vamos a ver que nuestro vehículo está conectado a través de una interfaz. Entonces, nuestro técnico tiene conectada la interfaz hacia el vehículo y tiene nuestro sistema ADAS aquí, en este caso, el MaxiSys ADAS, y está leyendo las informaciones que provienen del vehículo. Si vemos en la parte de la imagen, vemos que hay testigos encendidos o informaciones indicando que hay alguna condición que debemos tener de información acerca del sistema y las anomalías que presenta. Igual el escáner nos va a determinar o nos va a dialogar con las unidades de control precisamente pues para tener informaciones de qué es lo que está sucediendo en los diferentes módulos que están haciendo parte del sistema. Ya después de que se hace el pre-scan y ya nos enlazamos a través de la interfaz de comunicación J2534, aquí lo tenemos, o una interfaz de comunicación Maxi Flash Elite, nos conectamos a través del conector OB2. Entonces, todas las calibraciones las vamos a hacer a través de una conexión OB2. Aquí ya nuestro sistema nos va a permitir visualizar que hay un sistema de diagnóstico, servicios, los datos que vamos a almacenar, las actualizaciones. Entonces, este equipo se actualiza a medida que las marcas van implementando diferentes equipamientos a sus vehículos y esas calibraciones, las actualizaciones las vamos a realizar todos los días tenemos disponibles actualizaciones y esas actualizaciones van a tener por 2 años, no van a tener costo para el cliente. Ya aquí, entonces, vamos a ingresar a diagnóstico, ¿cierto? Vamos a ingresar a diagnóstico. Al ingresar a diagnóstico, ya vamos a ver los diferentes marcas que están cubriendo el sistema. Entonces, ahí vamos a seleccionar la marca. En este caso, podemos hacerlo a través de selección manual de cada una de las marcas o AutoBin. Entonces, nuestros escáneres tienen la opción de poder ingresar al sistema de AutoBin o autoverificación del número de serie del vehículo o número de serie del chasis para identificar qué vehículo estamos diagnosticando. En autodetectar nos permite fácilmente leer la unidad que se encuentra, la unidad que se encuentra en el vehículo para saber qué unidad es la que estamos verificando. Aquí ya nos permite hacer la selección del test. Entonces, vamos a ver qué selección vamos a hacer, qué vamos a realizar y qué verificación vamos a proceder. Entonces, aquí vamos a darle OK, vamos a hacer el test inicial. Nos aparece el número de serie o de chasis del vehículo para poder avanzar. Aquí vamos a darle OK, ¿sí? Vamos a darle sobre este icono para que avancemos. Hay 2 formas de realizar este tipo de proceso. Lo podemos hacer de modo directo o a través. Entonces, siempre nos va a preguntar qué tipo de sistema está montado en el vehículo. Si tiene o no tiene sistema de encendido a distancia o sistema de llave inteligente. Entonces, aquí vamos a seleccionar, tiene llave inteligente. Ahí ya nos aparecen los diferentes elementos, qué modelo del vehículo, nivel del país, códigos y demás elementos. Aquí debemos solamente corroborar con nuestro vehículo si las informaciones están adecuadas. Enseguida vamos a darle avanzar y ya podemos ingresar a nuestro menú de despliegue de información. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a hacer el pre-scan para identificar cómo está el vehículo, cómo se encuentra el vehículo antes de hacer la calibración y su estatus a nivel de las unidades de control. Entonces, vamos a darle pre-scan. Empezamos a hacer la lectura de las diferentes unidades que hacen parte de la red CAN o la red de comunicación de las unidades incorporadas al vehículo para identificar qué unidades están involucradas con la función de sistemas de calibración. Entonces aquí tenemos los sistemas de control crucero tipo 1, control crucero tipo 2, aparición de algunas cámaras frontales de nuestro vehículo. Aquí aparecen los diferentes elementos. Entonces, ya después de que tengamos la información, me dice que si quiero adjuntarle a este autodiagnóstico, a este diagnóstico, fotografías para poderlas enviar a nuestro cliente en modo real. Entonces, aquí le puedo decir que sí. Entonces, dice que puedo adjuntar máximo 5 imágenes. Entonces, puedo abrir mi función de tomar fotos y aquí me va a permitir con el mismo, nuestro equipo tiene en la parte posterior, más o menos a esta altura, tiene una cámara de 8 megapíxeles, entonces podemos enfocarla a nivel del vehículo, podemos hacer una verificación, podemos tomar una imagen de lo que está en el momento de cómo llegó la unidad a nuestro taller, sea de carrocería, sea de mecánica, dependiendo de las unidades que estemos verificando. Aquí tomo la imagen se va a almacenar, le doy OK
y ya puedo proceder a hacer una verificación sobre el sistema ADAS. Entonces, sobre el sistema ADAS, ¿qué vamos a verificar? Entonces, él empieza a hacer una comunicación, en ese caso con las unidades BCM o con la unidad de control motor o con la unidad de control del sistema que está haciendo parte de esta tecnología. Muchas veces está cuadro de instrumentos o sistemas multimedia. En ese caso, el radio de nuestro vehículo también trae incorporado algunos de estos elementos. Aquí, ¿qué está haciendo? Está haciendo la verificación de cada uno de los elementos, está ingresando a hacer el control y aquí ya nos está apareciendo los diferentes elementos que están conectados al sistema. Entonces, como lo veíamos inicialmente, muchas veces podemos ir al vehículo, verificar físicamente la presencia de estos elementos o a nivel electrónico, el escáner nos permite mostrar de manera real qué unidades están conectadas al vehículo y qué unidades presentan defecto. Entonces, aquí, cuadro resumen de lo que está en el vehículo y aquí, cuadro resumen de las diferentes anomalías, fallas y elementos que están presentando este tipo de comportamiento. Entonces, aquí, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar el control adaptativo de crucero, aparece con una anomalía. ¿Sí? ¿Qué otro tenemos acá? La cámara tiene una anomalía, ¿cierto? La regulación de la iluminación presenta anomalías y aquí me va a aparecer los diferentes elementos. ¿Qué vamos a tener aquí? Nos va a decir que requiere una calibración o un ajuste. Entonces, vamos a seleccionar, en este caso, el elemento que vamos a empezar a controlar, en este caso, el sistema de control crucero, adaptativo de control crucero, que tiene un defecto, vamos a verificar y ahí me va a aparecer, en este caso, qué fallo o qué código de ETC o qué código de anomalía presenta en este momento este elemento. De ahí, ¿qué vamos a tener? Entonces, ya puedo ir a otro elemento sobre calibración. En este caso, nos está verificando que la unidad 85, que hace parte de la cámara que nos permite visualizar las líneas de visión de la vía, nos permite visualizar las líneas de visión de la vía para determinar si hay un problema como tal en el sistema. Aquí nos hace una pregunta y eso es lo que le genera responsabilidades en ese caso a la persona que está haciendo el proceso en el taller. Entonces dice, ¿por qué usted está haciendo esta calibración o por qué está utilizando el sistema de calibración? Entonces puede ser por un reemplazo de un sistema, por reparar un componente, en este caso la cámara, por hacer un ajuste como tal de carrocería o por un diagnóstico o por una falla. Entonces en este caso le vamos a dar que vamos a hacer una selección sobre el componente. En este caso reemplazamos un vidrio, reemplazamos un componente y ese componente se va a necesitar la calibración. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle OK y ya ahí procedemos a hacer el proceso de calibración del sistema. Es muy importante que la información esté clara para el técnico. Si bien Autel genera soluciones, genera también fácil sistemas y fáciles procesos. Entonces, ¿aquí qué nos va a decir? Nos va a decir, mire, si usted va a hacer una calibración, ¿qué elementos requiere usted para hacer la calibración? Entonces me dice, necesito el sistema de calibración, es decir, el panel frontal, necesito los diferentes targets, necesito en ese caso los láser que van a ser parte del sistema, los láser de verificación, voy a necesitar el láser reflectivo. Entonces, aquí me va dando qué es. Este es el checklist de los elementos que están haciendo parte del kit que vimos en las presentaciones anteriores y me permite identificar qué código es el que corresponde para ir a listar esos elementos para poder hacer el proceso, en este caso, de la calibración. Entonces, aquí lo que tengo que hacer, pues obviamente es partes de calibración. Entonces, ya veo en el listado qué elementos tengo que utilizar. Voy acá, entonces me dice que necesitaba la estructura principal, que necesitaba el patrón, en este caso, dependiendo de la marca del vehículo. Me está diciendo láser de 2 líneas, en este caso, que debo tener disponibles. Y aquí aparecen cada uno de los elementos. Recomendaciones en este caso. Leer muy bien las indicaciones que da el manual de usuario, en este caso, sobre el escáner. Tener presente las verificaciones que hacemos de cada uno de los elementos y pues tener adecuadamente almacenados estos elementos para evitar alguna descalibración. Esto nos permitiría en un momento determinado ¿qué? Tener los útiles necesarios, los elementos necesarios, pues para poder hacer este tipo de procedimiento.
Entonces, ya después de que tenemos identificado cada uno de los elementos, volvemos otra vez a nuestro target para verificar cómo están preparados y prepararnos en este caso para hacer el proceso sobre el vehículo. Entonces, le vamos a dar OK. Ya nos dice cómo debemos preparar el vehículo, qué debemos hacer para la preparación del vehículo. En este caso debemos tener cada uno de estos elementos que están fijados acá. Y vamos a tener en este caso el procedimiento. Entonces, ambiente propicio para la calibración. Entonces, lo veíamos inicialmente, la buena iluminación del lugar, no tener reflejos o entradas de luz directamente, de luz solar directamente sobre el vehículo o sobre el elemento sobre la herramienta que estamos utilizando. Ya básicamente, un ambiente inadecuado para calibración sería algo como vemos acá. Entonces, si tenemos obstáculos, como en este caso son los elevadores de 2 postes o elevadores de 2 columnas, si tenemos elementos, iluminaciones no adecuadas, o sea, la luz está solamente en un costado del taller o está mal enfocado, esto, pues, ¿qué finalmente ¿qué va a suceder? Pues que no vamos a tener una respuesta acorde a la calibración que permite y el mismo equipo nos va a presentar algunas fallas, nos va a decir, mire, usted tiene aquí problemas como tal en su verificación de la calibración, vamos a tener dificultades como tal en la puesta en funcionamiento del sistema y vamos a tener como tal lo vemos geométricamente en la calibración o puesta en vigilancia del componente, que cámara, radar o lidar, vamos a tener que el elemento quede desviado. Vimos que un grado significaba bastante en centímetros en distancias. Y pues obviamente esto va a generar bastantes dificultades en el proceso. Entonces aquí nos permite, entonces hay un espacio determinado, tanto el punto A como el punto B, que debemos respetar las distancias que debemos tener. Vamos a darle OK. Y aquí nos permite tener en cuenta varios aspectos. Entonces tenemos que tener una calibración apropiada, tenemos que tener un área, el área parqueado en un lugar lo suficientemente iluminado y nos permite dar diferentes ítems, cada una de estas, inclusive presión de neumáticos, nivel de aceite en el motor debe estar acorde, debemos tener nivel de refrigerante en el nivel adecuado, el combustible en el tanque, la gasolina o el carburante o la nafta que debe estar en el tanque debe estar full, el tanque debe estar para calibrar la altura del vehículo a nivel de suspensiones y nos da los diferentes pasos que debemos tener. Entonces, aquí ya tenemos información de qué debemos hacer en cada uno de esos pasos. Requisitos para el proceso de calibración. Entonces, dependiendo de los sistemas que vayamos a calibrar, en este caso, sistemas como lo son cámaras de visión nocturna, las cámaras ABM y los radares, aquí nos va dando el motivo. Entonces, cambiar los parabrisas. Entonces, esto es el cuadro resumen de lo que estábamos haciendo inicialmente. Entonces, para cambio de parabrisas, para remover o cambiar las cámaras, para reparar defensas, cofre, cajuelas o rejillas, para hacer ajustes en el chasis, en este caso para Volkswagen, para cambiar la altura del auto en Volkswagen, para cambiar y revisar las ECUs. En este caso, estos elementos que están acá requieren calibración. ¿Qué necesitamos tener en requisitos especiales? Un parabrisas limpio, no objetos de reflejos en el tablero, no podemos dejar la hoja blanca sobre el tablero. Los patrones deben quedar totalmente alineados. No utilizar patrones en blanco o en negros enfrente, sin presencia de viento. El sistema de suspensión debe estar en modo Jack Mode, en ese caso debe estar en modo desactivado. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Cuando hacemos aquí, remover, cambiar alguna cámara, ruptura de la puerta trasera de la parrilla, aquí son para las cámaras ABM. Entonces tenemos seis condiciones que debemos tener en cuenta para reemplazar estas cámaras. Requisitos generales. Entonces volvemos otra vez, área bien iluminada, no obstrucción al frente o alrededor o detrás de los elementos, la transmisión en modo parking o en modo estacionamiento, el freno de estacionamiento puesto, dirección alineada al frente, no debe haber ningún ocupante dentro del vehículo para no variar la altura de la carrocería, las puertas y cajuelas cerradas, niveles correctos de aceite, anticongelante, debe estar lleno y debe estar la presión adecuada de los elementos, las llantas y herramientas en su lugar, todas las luces apagadas y condición de batería adecuada. Condición de batería es que como vamos a hacer una calibración, recuerde, para hacer toda calibración o ajuste sobre cualquier unidad,
se requiere que las unidades estén correctamente energizadas y alimentadas. Para eso requerimos que esté estabilizada el voltaje, que tenga un voltaje adecuado. Si se dan cuenta, los motivos son bastantes para hacer este tipo de calibraciones dependiendo del sistema. Los requisitos especiales realmente no son muchos, pero son indispensables, y los requisitos generales, pues realmente son condiciones que debemos tener en cuenta para hacer este tipo de procesos. Básicamente aquí, ya después de que tenemos nuestro vehículo, ya con todas las características ubicadas, ya lo que hacemos es hacer el setup. En ese caso, verificamos cada uno de los elementos. Aquí empezamos a hacer el proceso de puesta del vehículo. Vamos a hacer, en ese caso, marcar centro de apoyos de la plomada. ¿Para qué? Para ubicar los diferentes radares que hacen parte del sistema. Entonces aquí vamos a ubicar en el suelo, ¿cierto? Ahí está en la parte posterior del vehículo. Vamos a ubicar la posición de centro del auto con respecto a sus emblemas y con respecto al marco frontal del vehículo. Ahí nos permite hacer paso a paso, nos dice qué debemos utilizar, en este caso, qué elemento vamos a utilizar de Autel para hacer este tipo de calibración. Vamos a darle la página siguiente y ahí ya nos va a dar paso a paso qué debemos hacer. Entonces, debemos ubicar el láser en la parte posterior del vehículo. Debemos colocar el reflector frontal para hacer en ese caso la geometría del vehículo y hacer la activación. Entonces aquí vemos que el láser está apuntando sobre la geometría. Aquí nos va a dar los elementos que hacen parte de cada componente para ubicar la parte frontal, la reglella de verificación, la parte posterior, nuestro elemento que genera los diferentes láser para centrarlo. Vamos a ver la página siguiente. Ahí nos está mostrando que el reflector debe estar ubicado adecuadamente. Nos dice que la línea 1 estamos dándole la división geométrica del vehículo, es decir, la parte central del auto para colocar los diferentes elementos. Y ya aquí vamos a ver qué es lo que está generando. Entonces, cuando se activa, los láser van entonces a encontrar la geometría, van a ubicar los diferentes elementos. Aquí vemos los diferentes elementos y va a determinar la geometría del vehículo. Ahí nos va a determinar las diferentes posiciones. Aquí nos dice que debemos modificar el componente, ponerlo mucho más adelante, ¿sí? Hacer la ubicación del elemento. Pues, ¿para qué? Para tener estos ángulos. Entonces, aquí nos va a determinar marcar punto base sobre la línea láser. Entonces, ahí nos va a marcar el punto de verificación o el punto de control que debemos hacer, las distancias geométricas que tenemos con respecto a los puntos A, B, C y D, para determinar, en este caso, la posición adecuada del vehículo. En este caso, lo que estamos haciendo es parametrando el vehículo. Ahí ya nos va a decir, coloque el marco frontal. El marco frontal nos va a tomar las diferentes lecturas, ¿cierto? Entonces, aquí ya está tomando las diferentes lecturas de verificación precisamente para posicionar la estructura en el punto base. Entonces, esa es la posición que debemos tener para ubicar nuestra estructura y para ubicar la posición adecuada. Ya aquí nos está diciendo los diferentes componentes. Entonces, página siguiente, vamos a ver las distancias específicas del vehículo con respecto al marco de calibración. Vamos a determinar la estructura del centro del vehículo y vamos a tener uno a uno los diferentes elementos que hacen parte de la calibración. Bueno, entonces, ahí ya después de que el componente ha sido posicionado adecuadamente, pues ya lo que hacemos es hacer el proceso de calibración del sistema. Entonces vamos a decirle que haga ubicación. En este caso nos pide el panel correspondiente a la marca del vehículo. Lo vamos a ubicar, ¿cierto? Ahí le vamos a dar avance. Ahí nos permite hacer la nivelación del sistema. Vamos a nivelar el sistema. Vamos a ubicar el punto. Ahí nos dice cómo debemos utilizar este componente para generar las líneas láser. Ahí vamos a ubicar el componente y nos va a dar la altura que debemos tener parametrizado el vehículo. En este caso, 1350 milímetros es la altura que nos tiene que mostrar el elemento. Y nos va a decir que el motor debe estar apagado y el contacto puesto. Y ahí ya vamos a colocar los diferentes valores de parametrización que debemos tener en este caso para hacer el ajuste. Aquí ya nos está haciendo un reconocimiento como tal de la cámara, nos está dando los valores de parametrización para hacer las modificaciones como tal. Ahí nos dice coloque el panel frontal, haga la posición de acuerdo a la distancia, al posicionamiento del patrón y si se dan cuenta, cada momento nos está mostrando los elementos a patronar en cada uno de ellos. Entonces, nivel de patrón nos va a mostrar qué debemos hacer.
Aquí ya vamos a hacer la verificación pre-scan, vamos a generar un reporte electrónico. Nuestros clientes van a recibir en tiempo real todas las informaciones de lo que estamos haciendo en el taller. Este proceso se va a guardar con datos, con fecha del día, la hora en que hizo la verificación, la información del vehículo, y vamos a tener como tal qué elementos del sistema ADAS fueron calibrados y verificados. Entonces, vamos a tener toda una respuesta. ¿Qué vamos a hacer en el proceso de comprobación de calibración? Entonces, proceso de calibración dinámica, entonces ya el vehículo tendrá que salir a rodar. Aquí lo estamos viendo. Entonces, él nos dice que nos da ahí los pasos a pasos que debemos tener para cada una de las calibraciones. Nos va a dar las informaciones de cada uno de los elementos que debemos tener para hacer la calibración dinámica. ¿Qué es el reajuste dinámico? El reajuste dinámico es comprobar que todos los elementos que se realizaron y se verificaron, pues han quedado adecuadamente, han quedado, digamos, corregidos para que podamos tener uno a uno las respuestas de los sistemas. Aquí, ¿qué está haciendo el vehículo? Está generando señales hacia los vehículos que están cerca, está verificando señales sobre las vías, líneas divisorias de la vía, y nos está dando todas las informaciones que debemos disponer precisamente pues para tener como respuesta el resultado, que es la correcta ajuste o la correcta calibración de los diferentes elementos. En este caso, si ustedes verifican, él va dando el avance en la tableta, va mostrando cuáles han sido los pasos a seguir y precisamente nos ha dado la exitosa calibración de los componentes, en este caso, en el test dinámico. Entonces, ¿qué más tenemos ahí? Ya finalmente buscamos un espacio donde nuestros técnicos y las personas que hacen parte de este sistema, pues puedan tener hoy en día una respuesta y una solución acorde a todas sus necesidades, acorde a todos sus elementos, y pues esto les sirva como referente para tener informaciones que sean de su gran utilidad en el taller para poder generar respuestas a las nuevas necesidades que nos está ofreciendo el mercado. No nos queda más que agradecerles por participar en esta Expo Mecánico Automotriz Internacional y esperamos que nos puedan acompañar en nuestras siguientes presentaciones y puedan aprender mucho más acerca de estas nuevas tecnologías. Agradecemos a todos por su asistencia. Muchísimas gracias. Nuevamente, Autel presente en cada uno de sus talleres, brindándole soluciones y brindándole tecnología para los nuevos vehículos que están llegando al mercado latinoamericano. Muchísimas gracias.